el segundo día de Smart Week llevado a cabo por la Fundación Frederick Naumann y la organización Saving Earth. Para nosotros es un gusto saber que están aquí, que se están sumando a esta iniciativa, ¿no? Que hemos traído, primero que nada, sabiendo que la semana que entra se conmemora la fecha de las ciudades. Creímos que era sumamente importante a través de la red que ya ha ido construyendo la Frederick Naumann de ciudades inteligentes, aprovechar y poner en la mesa qué retos ha traído o qué soluciones ha traído la pandemia ante la vista y la víspera de nuevas soluciones para las ciudades. Las ciudades hoy son el lugar donde habita la mayor cantidad de la población a nivel mundial. Los estimados son que rápidamente y se potencializa este crecimiento y por lo tanto hay que buscar nuevas formas. El día de hoy es un gusto porque vamos a platicar justamente de la movilidad. Cómo nos movemos de punto A punto B, qué es lo que se necesita. En los años 60, 70 se hablaba mucho de que necesitábamos trasladarnos en coches, que para movernos de punto A punto B teníamos que hacerlo a través de coches y hoy pues nos damos cuenta que hay que hacer mejores y mayores inversiones en el transporte público, tenemos que construir infraestructura segura para ciclistas y tenemos que encontrar de qué manera nos vamos a trasladar a nuestros destinos y ver si los viajes son meramente necesarios, de placer y poder tomar a partir de ahí distintas decisiones. Entonces, pues vamos a tener un panel muy, muy nutrido, agradeciendo a todos los que han estado participando también el día de ayer. Tuvimos el gusto de estar hablando de Ciudad de Emprendimiento y hablamos sobre todo el tema, cómo vas haciendo startups, cómo vamos haciendo distintos temas que pueden ser soluciones inteligentes a una nueva forma de trabajar. Entonces fue muy, muy enriquecedora esa plática. Quienes no pudieron conectarse el día de ayer lo pueden hacer a través de nuestras redes, ya sea de la Fundación Frederick Naumann o de Saving Earth TV, tanto en Facebook como en Twitter, como en Instagram. Los invitamos a que sigan sumando, a que sigan compartiendo estos materiales. Va a haber espacio para que puedan hacer preguntas a los ponentes. La verdad es que tenemos ponentes de lujo, lo cual es una verdadera delicia. Es una de las cosas que nos está permitiendo, la tecnología, ¿no? Entonces, pues nos sentimos muy, muy honrados. Cuéntenos ahí a través del chat desde dónde nos están visitando. Ya vi por ahí que hay varios ticos, ¿no? Para el taller les comento un poquito cómo va a ser la dinámica. Vamos a arrancar con ponencias y después de las ponencias, vamos a ir sumando para pasar al taller, a un taller que nos van a estar dando dos panelistas, pero pues por ahí estoy viendo también que hay mucha gente de Honduras, seguramente muchos invitados por Elizabeth Meigler y toda la red centroamericana, por eso veo ticos también, guatemaltecos. ¿Quién más anda por aquí sumándose? ¿Desde qué partes del continente latinoamericano tenemos el honor de que nos acompañen hoy? También les recordamos que si hay alguien que por ahí no se conectó, pues también todavía puede hacerlo, ¿no? O vía Facebook, no necesariamente tienen que entrar al Zoom, pueden ir acompañando esta plática en vivo, ¿no? Y también ir subiendo ahí preguntas. Entonces, saludos hasta Cuernavaca, Morelos. Ay, pues estaría muy interesante. De ahí es Areli. De ahí es donde empieza la historia de la alcaldesa de la bicicleta que hoy nos va a acompañar en Morelos, una ciudad que la verdad es que todavía le falta un poco ver cómo la hace. Creo que vamos a tener que traslapar a la alcaldesa de la Ciudad de México. Vamos a tener que traslaparla a Cuernavaca, Morelos. Estamos en este momento justamente preparando el live
para que todos aquellos que ya no tuvieron chance o que no han podido entrar al Zoom, puedan hacerlo a través de esa red, ¿no? Y justo yo hoy pensaba, ¿no? Vamos a ir poquito a poquito, porque pues, van entrando los participantes, pero toma un ratito en lo que hace el tin, 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 los puntitos que les permite escuchar el audio, ver qué está sucediendo. Pero hoy pensaba, ¿no? Porque yo he tenido como directora de Saving Earth el gusto y el placer de colaborar con la Fundación Frederick Naumann en varias ocasiones y varios años. Y la verdad es que yo pensaba hoy, qué maravilla, porque muchas veces cuando hemos hecho estas reuniones en presencial, cuando yo estuve en la Secretaría de Movilidad y me invitó la Frederick Naumann a hablar sobre el nuevo modelo de movilidad de la Ciudad de México a Guatemala, justamente. Y me acuerdo mucho que llegué a Guatemala y estábamos en un hotel y pues la verdad es que no daba para que pudiéramos invitar a mucha más gente por cuestión de espacios, costos, logística. Y bueno, yo sí creo que algo que nos está regalando el COVID es que hoy podamos, a pesar de la distancia, estar un poquito más cerca, ¿no? Y que justamente una plática que antes se reducía a un pequeño grupo, porque en lo que los volábamos, llegaban, daban la conferencia, hoy estas herramientas y las enseñanzas del COVID justamente es que podemos estar donde todos estamos, ¿no? También venía comentando un poco que de repente mucha gente dice, híjole, es que ya otro webinar más, ¿no? Porque aparte se llaman webinars, a pesar de que no son necesariamente webinars, conversatorios, y decían, ¿no? Híjole, ahí viene otro, ¿no? Entonces, justamente, la verdad es que creo que no hemos tenido el suficiente espacio para hablar sobre las ciudades, sobre cuál es el rol, ¿no? Y en especial en nuestro idioma, ¿no? Que lo hace mucho más fácil, mucho más rico. También con esa cosa que nos caracteriza tanto a los latinoamericanos, ¿no? Los latinoamericanos, dentro del todo, pues hay un poco de desorden, ¿no? Somos caóticos, ¿no? Y eso hasta en nuestras propias infraestructuras a veces es visto, ¿no? Que el caos va reinando, ¿no? Y los problemas que van dándose, ¿no? Entonces, pues también es increíble poder compartir la experiencia desde ciudades más afines, porque si esto lo estamos planteando en ciudades como Estados Unidos, que aparte fueron muchas de ellas diseñadas para el coche, ¿no? Y entonces del punto A al punto B, o que no se ha invertido lo suficiente en infraestructura, pues la verdad es que no podríamos tener puntos en común. Hoy, por ejemplo, pues creo que más bien los norteamericanos deberían de estar aprendiendo mucho de nosotros, ¿no? Quizás Nueva York es una ciudad avanzada en todos los sentidos, ¿no? Es avanzada en una ciudad de startup, es una ciudad avanzada en energías eficientes, en resiliencia, en movilidad, pero del resto de las ciudades norteamericanas todavía vemos un gran déficit, ¿no? Vemos ciudades como Los Ángeles, donde el coche sigue siendo el principal actor, el cual hace que la gente pierda hasta 3 horas de su vida en puro traslado para llegar de punto A a punto B, y después otras 3, o sea, 6 horas de la vida de las personas se está perdiendo, ¿no? Y justamente eso es lo que las Smart Cities empieza a buscar, cómo reducimos los impactos para que haya mejor calidad de vida, mejores espacios públicos. Creo que eso también ha sido la gran enseñanza, ayer lo mencionaban en el panel de startups, justo decían, ¿no? Lo que nos enseña es que necesitamos mejorar el espacio público, necesitamos dar mayor calidad para todos, ¿no? Y eso es parte de lo que estaremos viendo, ¿no? En esta semana, no olviden, hoy toca que hablemos de movilidad, mañana arrancaremos hablando de ciudad accesible, que es esto, energías limpias, energías eficientes, el mantener suficiente energía. Pasado mañana estaremos hablando de resiliencia y el viernes estaremos hablando de ciudad transparente y tendremos pues, un panel bastante de lujo donde distintos alcaldes de Latinoamérica estarán presentando
qué han hecho y sus agendas para poder informar a sus ciudadanos de qué está sucediendo en sus zonas de vivienda y dónde les impacta directamente. Entonces, pues sin ya mayor preámbulo, les recuerdo que tenemos una semana muy nutrida, síganos acompañando y me gustaría presentar y agradecer primero que nada a Elizabeth Mailer, a María José Salcedo, ambas de la Fundación Frederic Naumann, yo como Saving Earth, que hemos hecho posible que esto venga a ustedes, y me gustaría agradecer principalmente a todos los ponentes y expositores que vamos a tener el día de hoy. Seguramente van a llevarse mucha información que cada uno la tendrá que ir procesando, pero la van a disfrutar. Y sin más preámbulos, presento a nuestra moderadora de hoy, que es un honor tenerte, Alejandra Ramos. Ella es una economista enfocada en el análisis de políticas públicas ambientales, es conferencista y activista ambiental, es fundadora del proyecto TAN y el movimiento #LaSoluciónSoyYo, que busca concientizar sobre la raíz de nuestros problemas ambientales y soluciones a través de la cooperación voluntaria y las herramientas del mercado. Entonces, pues un honor y muy agradecidos que hayas aceptado moderar este panel y paso contigo, estimada Alejandra. Muchas gracias, Natasha. Muchas gracias también a todos los que se conectan y a nuestros panelistas. La verdad es que es un honor estar aquí, compartir con ustedes y poder aprender de todos ustedes lo que vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, sin más preámbulo, como dijimos, vamos a empezar con una intervención de cada uno de los panelistas de alrededor de 5 minutos y voy a empezar por presentarlos porque bueno, ¿qué calidad de panelistas tenemos hoy? Empezamos con Arely Carreón. Ella es originaria de la Ciudad de México, comunicadora social y la primera alcaldesa de la bicicleta de su ciudad natal. Es cofundadora de Bicitecas, una organización de la sociedad civil que promueve la implementación de políticas públicas para impulsar el uso de la bicicleta como medio de transporte y con ello mejorar la calidad del aire. También vamos a tener la presencia de Alejandro Lieberman, que es miembro del Comité Ejecutivo del Plan Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Es coordinador y profesor de la Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas y asimismo es miembro activo de la Fundación Libertad y Progreso de Argentina y becario de la Fundación Frederic Naumann. Iván de la Lanza, que también bueno, es especialista en movilidad urbana sostenible con el enfoque en movilidad activa. Ha colaborado y desarrollado diversos proyectos desde el ámbito gubernamental y no gubernamental sobre caminabilidad, ciclismo urbano, micromovilidad y espacio público en ciudades de América Latina, el Caribe, India y África. Y bueno, por último, a Maritza Hernández, quien es vicepresidenta de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, UCAEP, así como miembro de la Comisión Mujer, Economía y Empresa de la misma institución. Fue presidenta también de la Cámara Nacional de Transportes de Costa Rica. Y bueno, a ellos les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos aquí, por transmitirnos sus experiencias en este campo de, bueno, la movilidad en las ciudades, que es muy importante y que para los países de América Latina es un problema bastante complejo, creo que para todos. Entonces, bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestro primer panelista, Arely, para que empiece con su presentación de 5 minutos y bueno, abordar este tema tan importante. Hola, ¿qué tal a todos, a todas? Gracias por invitarme. Y pues a lo mejor contarles muy brevemente un contexto general del tema de movilidad y coronavirus. Como saben, pues la movilidad es un tema que es transversal a la economía, básicamente a todo lo que hacemos en las ciudades. Realmente no hay ningún habitante urbano que el tema de cómo moverse dentro de la ciudad no afecte su vida cotidiana, no la afecte o no la influya de alguna manera. Y prácticamente todos los sectores de la economía dependen de un proceso de movilidad de personas, de mercancías y de un flujo pues acelerado no solo de información y de contactos, que es parte de lo que nos hace vivir en ciudades, sino también la posibilidad pues de movernos y de acceder a las múltiples o los múltiples beneficios de vivir en una ciudad, ¿no? Servicios, oportunidades de ingreso, oportunidades de trabajo, de educación, etc. Entonces, el tema de la movilidad es crucial para las ciudades y es muy importante recapitular que es el responsable del 23% de todos los gases de efecto invernadero, de todos los sectores y digamos de las grandes
actividades que producen esta grave amenaza para el clima y para la estabilidad de los sistemas de los que dependemos los humanos, pues el transporte es una parte nodal. Llevamos décadas haciendo investigación, trabajo, una serie de intervención en la política pública para lograr que esa movilidad cada vez sea más sostenible y que cada vez sea también más eficiente. Y en eso estábamos, en un gran debate por las ciudades y cómo hacemos para reducir esa emisión y para reducir el tiempo que perdemos en el tránsito, para reducir la contaminación que nos afecta a todos y a todas, para reducir el ruido que produce también estos sistemas de movilidad, cuando el coronavirus pues, nos guardó a todos en nuestra casa, ¿no? Y vino a demostrar a escala global pues que las ciudades son mejores espacios para vivir más silenciosos, con aire limpio y cielos azules, que podemos volver a oír los pájaros porque pues nos estábamos moviendo, en todas las ciudades habíamos adoptado realmente acríticamente un modelo de movilidad centrado en los vehículos de motor, no en mover personas, sino en mover vehículos, con todos los efectos negativos que este sistema, esta opción de movilidad nos traía. Y en México, como de hecho es real, alrededor del mundo con diferentes, digamos, datos y en diferentes proporciones, pero en México, la mayor parte de los viajes que se hacen en nuestro país no se hacen sin coche, ¿no? En Ciudad de México, que es el ícono, digamos, de las ciudades motorizadas, 7 de cada 10 viajes se hacen sin coche. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nos podemos mover sin coche. ¿Y por qué tenemos estas ciudades perfectamente extendidas, con más de 10,000 kilómetros lineales de vías, en donde se invierte entre el 80 y el 90% del espacio público para los coches y entre el 80 y el 90% del dinero público para esa forma de movilidad, que nos afecta a todos, que nos hace perder el tiempo, que crea hechos de tránsito, que crea ruido, que crea congestión y que realmente no nos sirve a la gran mayoría, que de hecho es bastante ineficiente porque cada uno de estos vehículos, los 5 millones de vehículos que transitan en Ciudad de México, llevan en promedio a una sola persona. Entonces, cuando lo vemos así, con números como muy rudos, simplemente con los datos, pues es una ciudad que está hecha no para que las personas nos movamos con eficiencia, con libertad, con salud, sino es para mover vehículos. Y es muy eficiente, es un sistema y es una manera de movernos que derrocha espacio, que requiere muchísimo espacio y que realmente no mueve muchas personas, lo hace a un alto costo tanto social como ambiental. Y pues ya era así antes del coronavirus. Entonces, cuando llega la pandemia y nos vemos todos en la necesidad de encerrarnos en nuestras casas, ha ocurrido en México, como alrededor del mundo, digamos, una gran transformación en mental, digamos, en donde por primera vez empezamos a ver que eso que los activistas, los ambientalistas, las organizaciones de movilidad habíamos venido diciendo durante 20 años, pues resulta que sí era cierto, que sí es posible movernos de una manera diferente y que sí necesitamos replantearnos básicamente el modelo, el sistema de movilidad urbana alrededor del mundo. Como nunca en México hemos visto una voluntad política y una disposición para abrirse a estas oportunidades, a realmente invertir mucho más dinero, más espacio al transporte público, que es el que lleva más personas, pero también para invertir en banquetas más amplias, para que permitan, por supuesto, la sana distancia y el acceder y el estar en el espacio público sin grandes aglomeraciones y con distancia entre las personas, y también la creación como nunca de infraestructura ciclista emergente. Yo que tengo 20 años de trabajo en este ámbito como activista, puedo decirles con toda claridad y con mucha emoción que en México tenemos una emergencia impresionante de proyectos dedicados a crear espacio para andar en bicicleta, como nunca, como jamás en 20 años se había visto. En este momento, de las 32 estados que conforman la República Mexicana, prácticamente todos tienen al menos un proyecto de infraestructura para la bicicleta de grandes dimensiones. Hay todavía un debate
de dónde va a salir el dinero, cuáles son las especificaciones técnicas para hacer esta infraestructura y demás, pero en todas las ciudades estamos viendo una emergencia de un uso distinto de la calle. Y ahí viene a... que, por supuesto, necesitamos esta infraestructura y estamos un poco siguiendo los pasos y las buenas prácticas internacionales en relación a esto. Lo que sí es muy claro es que necesitamos nombrar al villano de esta película. Y el villano de esta película es el automóvil, es el que utiliza más espacio de una manera más ineficiente. Y al momento en el que se retiran estos vehículos de circulación porque sus dueños están encerrados en casa, pues la posibilidad de utilizar el espacio, o sea, eso que toda la vida hemos oído, de que no tenemos espacio para ciclovías, pues resulta que lo que sí tenemos espacio, lo que no tenemos espacio es para el coche que utiliza tanto de ese espacio, ¿no? Entonces aquí creo que estamos ante un panorama muy especial, único, una oportunidad increíble para transformar, para mantener, digamos, este proceso de cambio que veníamos impulsando por diversas razones desde hace muchos años y que hoy pues se abre esta oportunidad para repensarlo todo y para hacerlo todo o corregirlo y mejorarlo en el marco de la pandemia. En México, un grupo de más de 130 organizaciones hemos creado lo que se llama el Plan Movilidad 4S, que es una movilidad, es un plan de recuperación económica y de construcción de una nueva normalidad que contempla que tenemos que volver a crear una movilidad que sea saludable, segura, sustentable y solidaria. Y este plan que hemos elaborado, digamos, en conjunto con el Gabinete de Temas Urbanos en México, la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México, con el apoyo y el apoyo técnico y el aval, digamos, de la Organización Panamericana de la Salud en México, pues hemos ya logrado tener este plan y esta noción de cómo vamos a no solamente atender y resolver el tema de la movilidad en medio de la pandemia, sino que vamos a crear las condiciones para una mejor movilidad con esas características: saludable, segura, solidaria y sustentable. Entonces, ese material está disponible en las redes sociales de la SEDATU y tiene también 2 guías de implementación muy claras, muy específicas para nuestros países, para las condiciones económicas de nuestros países. Y bueno, pues los invito a que la conozcan y a que lo valoren y a lo mejor lo utilicen de inspiración, porque es muy importante, creo yo, no solo seguir los buenos pasos de las buenas prácticas internacionales en países europeos, sino también crear estas alternativas para las realidades y las economías de nuestros países latinoamericanos. Entonces, creo que hemos hecho un gran trabajo y está ahí a disposición de manera libre a todas las personas para que lo puedan utilizar, ya como inspiración o como ideas, como en fin, una serie, quien todavía no tenga estos materiales o estas definiciones técnicas, pues allí hay también con mucha claridad información que puede ser de utilidad para municipios en toda América Latina. Y bueno, pues con eso, eso quisiera a lo mejor dejar aquí para escuchar las aportaciones del resto de los participantes y tendré mucho gusto de responder sus preguntas cuando sea el momento. Gracias. Muchas gracias, Arely. Pues la verdad es que datos muy interesantes, ¿eh? Yo ya estuve tomando nota acá de muchas cosas que dijiste porque es muy interesante todo lo que dices. Y bueno, también aprovecho para decirle a toda la audiencia, a los que se han ido conectando, que pueden dejar sus preguntas en el área de preguntas y respuestas en este chat. Y yo estaría filtrando algunas de las preguntas para pasarlas a los ponentes. Si quieren hacerle alguno específico, por favor, especificar ahí. Si no, bueno, alguno nos contestará lo que estemos preguntando. Y bueno, sin más preámbulo, también pasamos al siguiente ponente, Alejandro Lieberman. Un gusto escucharte y que estés aquí. Entonces, bueno, adelante, te escuchamos. Muchas gracias Alejandra. Muchas gracias la Fundación Naumann, a los partners, Saving Earth, Proyecto Clima, participantes y los colegas panelistas que están hoy aquí, de lujo. Les hablo desde Buenos Aires y bueno, más allá de los agradecimientos, rápidamente les cuento que desde el año 2008 participo en el Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires, que es un organismo participativo creado por la Constitución de la ciudad
en el cual más de 200 organizaciones formales de la sociedad civil básicamente proponen 3 productos. Por un lado, planes estratégicos integrales y temáticos, consensuados con una mirada metropolitana. En segundo lugar, proyectos de recomendación al Poder Ejecutivo local. Y por último, proyectos de ley a la legislatura local. En particular, les cuento que en estos momentos estoy trabajando en un proyecto de recomendación al Poder Ejecutivo que tiene que ver con la mitigación de ruidos producidos por el transporte público de pasajeros y de carga. Y también hemos conformado también una mesa de gobernanza metropolitana en la que está incluido el tema de transporte y movilidad. También quería invitarlos, ahí ustedes tienen ahí abajo la página web, es www.buenosaires.gov.ar, para que ustedes puedan ver, /COPE, para que ustedes puedan ver lo que producimos y las reuniones que mantuvimos también vía Zoom. En primer lugar, quiero acercarles algunas ideas con respecto al cambio de paradigma, creo yo, que está ocurriendo o debería estar pasando en las ciudades. Digo esto porque hay suficientes motivos para que los cambios sucedan, muy relacionados con los efectos y las consecuencias que estaba contando la ponente anterior, que produce el tráfico y tradicionalmente adoptado a principios del siglo XX. Fíjense que los productores de vehículos y las asociaciones vinculadas al vehículo no sabían muy bien, en los años 20 del siglo pasado, si los motores a combustión interna iban a ganar frente a otras modalidades de transporte. A 100 años de andar a caballo, para pasar al vehículo motorizado, el paradigma del transporte del siglo XX confronta con los problemas que se derivan de él, que tienen que ver con la congestión, lo que ya también comentamos, la contaminación ambiental, tanto acústica como atmosférica, que nuestros gobiernos locales están atacando de manera dispar. Esta situación, ¿qué nos sucede cuando vemos todo esto, o qué nos pasa a nosotros? Y realmente nos quita confort y afecta a nuestra salud y la convivencia cotidiana donde vivimos. Por estas razones están corriendo tiempos de cambios profundos y sin precedentes para el transporte, con la aceleración de las políticas y acciones a tomar dada la coyuntura producida por esta pandemia. Y estas transformaciones en el sistema de transporte tienen que ver con cambiar el paradigma tradicional que fue sostenido básicamente por las infraestructuras físicas hacia un modelo que promueve una movilidad sostenible con el acompañamiento básicamente de la tecnología. Entonces, la variable de esta nueva forma de encarar la movilidad de las personas y los bienes debería promover que la accesibilidad, los sistemas de transporte, los problemas ambientales y la gestión del estacionamiento respondan a las necesidades económicas, sociales y ambientales de las ciudades cada vez más compactas y densas. En definitiva, y para no extenderme, la movilidad inteligente va hacia la búsqueda, creo yo, de 3 elementos. Por un lado, la priorización del uso de medios de transporte limpios y no motorizados, con la transformación de las infraestructuras, o sea, de los flujos físicos. En segundo lugar, la creación de infraestructuras tecnológicas, la cual ofrezcan información relevante en tiempo real a través de los smartphones, en los cuales las personas puedan acceder para ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia de la movilidad de las personas y la logística también de los bienes, o sea, los flujos no físicos. Por último, uno de los efectos deseables produce el ahorro y reduce las emisiones de gases de dióxido de carbono, especialmente, así como mejora la gestión de los servicios de redes de transporte y genera información relevante entre los oferentes y demandantes de los servicios de movilidad. Aquí la gobernanza global será de mucha utilidad para compartir experiencias y resultados entre aquellas ciudades que han desarrollado programas exitosos versus aquellas ciudades que aún están rezagadas en el cambio. Muy bien, voy a tomarme estos breves minutos, para contarles qué está pasando en mi ciudad en materia de movilidad y transporte. Pero bueno, antes quería que ustedes vean, este es el mapa del tráfico, de la densidad global y de la cobertura de la congestión en el mundo. Fíjense, esto es lo que, desde este mapa es donde tenemos que trabajar. Y esa flechita indica la ciudad de Buenos Aires. En esa flechita muy chiquitita ahí aparece la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, pasamos y continuamos. Básicamente también, como me gustan los mapas, quiero mostrarles rápidamente que la ciudad de Buenos Aires, además que es la capital de mi país, tiene una población aproximada de 3 millones de personas, que recibe diariamente, en época de normalidad, otros 3 millones básicamente de su área metropolitana. Es una ciudad pequeña en cuanto a kilómetros, son 200 kilómetros cuadrados, y tiene una alta densidad de población de 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado.
En el área metropolitana que rodea en capas a la Ciudad de Buenos Aires viven alrededor de 14 millones de personas. Acá ven ustedes la Ciudad de Buenos Aires y todos estos son los partidos o los municipios que rodean a la ciudad. Y este área metropolitana contribuye con otros 14 millones de habitantes. O sea que más de la tercera parte de toda la población del país, que es todo esto, está en este puntito. En total, se registran aproximadamente 35 millones de viajes diariamente con los varios modos de transporte que tenemos. Estoy hablando del área metropolitana. Y hay argumentos bien fundados para afirmar que el sistema de transporte y movilidad en la Ciudad de Buenos Aires en términos generales funciona bien. Me adelanto a decir que en los últimos 4 años comenzaron a generarse políticas de avanzada en nuestra ciudad, básicamente dentro de los límites de Buenos Aires, con algunas obras que cruzaron las fronteras hacia el área metropolitana. Más allá de los medios tradicionales con los que los porteños nos movemos a partir del 2016, se incluyó la red de metrobuses. Este sistema incluye 8 corredores de carriles exclusivos de colectivos o de buses, con una extensión de 62.5 kilómetros de extensión que beneficia a 1 millón de personas diarias. Y como resultado de su implementación, fíjense que esto tiene 4 años solamente, esta red de metrobuses produjo un ahorro del 45% en tiempos de viaje de cada usuario, con lo cual mejoró el confort. También desde 2016, la ciudad incorporó la bicicleta. Acá está la alcaldesa, así que esto seguramente le va a gustar mucho, porque también se usa mucho. Hay 300.000 personas que utilizan este servicio. Se construyeron 267 kilómetros de ciclovías, 200 estaciones de las llamadas ecobicis, y también esto hizo que la infraestructura necesaria para poder circular en carriles exclusivos también se haya extendido y sea un beneficio también para los ciudadanos, tanto de la ciudad como del área metropolitana. También les quiero contar además que algunos premios que ha recibido la ciudad, justamente en el premio Wellbeing Cities, en la categoría Planeamiento de la Salud Urbana, con respecto justamente al uso de la bicicleta. Además, la ciudad de Buenos Aires forma parte del consejo directivo del C40, una fundación internacional que reúne a 96 ciudades de todo el mundo comprometidas a implantar medidas audaces para luchar contra la crisis climática y llegar a bajar considerablemente los niveles de dióxido de carbono ocasionados por la polución atmosférica. También les quiero mostrar todo esto muy rápidamente, pero para que ustedes vean un poco lo que es un esquema de la Ciudad de Buenos Aires, entre los avances, los retos y lo que aún falta, y que tiene que ver con la política de metrobuses, de bicis, algunas extensiones de los ramales del subterráneo, la planeación de nuevos espacios verdes y la plantación de árboles, la ampliación de sendas peatonales en lugares de alto tránsito para lograr una ciudad caminable, la mejora urbana de las centralidades que benefician las economías barriales, los pasos bajo nivel de los trenes de pasajeros, la creación de aplicaciones para los smartphones y el entorno de gobierno abierto, son todas medidas que contribuyen a saltar la valla de las tradiciones y poder tener una mayor oferta cuando decidimos movernos. También, y ya cerrando, tenemos uno de los principios que tenemos que aplicar y que nos enseñaron en la Academia de Gummerbach, todos los que pasamos por allí, es decir, la vocación para implementar el principio de subsidiariedad, que no es ni más ni menos que dotar de plenas atribuciones y capacidades a aquellos que están en mejores condiciones para generar soluciones a los problemas. Los límites urbanos se extienden y las fronteras se solapan unas con otras. Por eso es muy importante que los líderes del cambio se comprometan, participen y derroten el pensamiento solo de corto plazo. Para ir terminando y esperando poder generar algún debate sobre estos temas tan complejos y ricos como son el tema de transporte y de la movilidad, solamente dejar planteado algunas ideas para que se adopten gradualmente. No las voy a decir todas, pero seguramente en los debates van a surgir. Entiendo que tanto el transporte público, los modos de transporte activos, los servicios de movilidad compartida y la planificación urbana sostenible y las inversiones en transporte público, junto con la promoción del ciclismo y la caminata, deben ser priorizados. Piensen que cada uno de nosotros construye su propio mapa para moverse de un lugar al otro. Incluso el transporte de cargas construye su propio mapa. Este simple hecho multiplicador ofrece un valor agregado enorme de datos para pensar y hacer políticas referidas al transporte y la movilidad. Por eso la tecnología es relevante. Por eso a través de nuestras elecciones y nuestros mapas, los modelos y los modos de transporte y la movilidad deberían adaptarse a cada uno de nosotros. Esto garantiza, creo yo, tres cosas básicas.
vivir más cómodos, mejorar nuestra salud y permitirnos ahorrar dinero. Como no tengo tiempo, y ya se me terminó, pero solamente les dejo puesta ahí una poesía de Jorge Luis Borges, que un poco también relata mucho lo que nos pasa a los porteños, ¿no? Esto de que no nos une el amor sino el espanto, será por eso que la quiero tanto. Muchas gracias y abierto al debate. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, pues pasamos con Iván de la Lanza. Igual les comento, vayan dejando sus preguntas si tienen alguna en el chat de preguntas y respuestas. Y Iván, bueno, pues bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Te escuchamos con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación nuevamente. Trataré de repetir trataré de no repetir varios de los consejos y de las comunicaciones que ya hicieron mis compañeras y compañeros anteriores. Y el primer mensaje que yo quisiera dejar justamente también en relación a lo que se platicaba ayer, es el término de ciudades inteligentes, ¿no? Me parece que no podemos hablar de ciudades inteligentes sin pensar en la equidad o sin contemplar de manera necesaria la justicia social, ¿no? Muchas veces nos vamos directamente a pensar en una ciudad inteligente como aquella que incorpora tecnología, y tenemos una deuda histórica con el tema de equidad y que además parece que se está haciendo aún más grande. Como lo decía Arely, muy bien acotado, y el reto sigue ahí, es decir, el reto de los últimos 50 años en términos de cambio climático sigue ahí y es aún más aterrador en términos de lo que se espera para 2050, que es un incremento en la población de las ciudades en un 70%. Imaginemos una Ciudad de México con un 70% más de población, hablando de más de 23 millones de habitantes, o la misma Buenos Aires, o una ciudad como Nueva Delhi, que hoy en día tiene 35 millones de habitantes. ¿De dónde vamos a gestionar los recursos? Y sobre todo, más aún, ¿qué va a pasar con las externalidades negativas que hoy en día estamos afrontando? La urbanización, la motorización, la congestión, la emisión de gases, la energía, y pues sumémosle ahora COVID y lo que venga, ¿no? Como decía también Arely, es bien importante verlo, justamente tiene que ser el horizonte. Los escenarios factibles de reducción de emisiones a 2050, las ciudades pueden reducir hasta el 90% de sus emisiones con medidas que son técnicamente factibles hoy en día, que no requieren de tecnología, que requieren de acciones de política pública urgentes, que requieren de gobernanza. El 21% del potencial proviene del sector transporte, el 70% de la contaminación del aire urbano viene también del sector transporte, y otra vez la implicación en términos de COVID es gravísima en términos de la contaminación del aire, ya que contribuye pues obviamente a una mayor susceptibilidad y mayores externalidades negativas sobre todo para aquellos más vulnerables, ¿no? O vulnerados en este caso. Y los escenarios de la movilidad urbana futuro, ¿no? Si sabemos entonces que la población se incrementa en un 70% hacia 2050 y que los viajes diarios en zonas urbanas también se incrementarán en un 50%, pues tenemos dos grandes tendencias, que es seguir haciendo las cosas como las veníamos haciendo y entonces esperar un cambio negativo de modos activos, caminar, andar en bicicleta y cualquier otro modo no motorizado, a modos motorizados privados, como ya se ha venido dando en las ciudades del sureste asiático o en las mismas ciudades latinoamericanas. Y los viajes en transporte público, si bien incrementan un 30%, los de vehículos privados motorizados aumentan un 80%. Y esto nos lleva a los escenarios catastróficos que vemos que, pues, de acuerdo a la tendencia, siguen así. O los más positivos, que podría ser duplicar el reparto modal en transporte público a la medida que se retienen e incrementan los viajes a pie y en bicicleta, y mantener el número de viajes en vehículos privados al menos en el número que está ahorita. Por lo tanto, justamente pensar en cambios modales, de usted bájese del automóvil, ya ni siquiera es un tema, no se baje, no aumentemos esos viajes motorizados, por lo tanto no aumentemos las emisiones, busquemos que todos los nuevos viajes se manejen de una manera sustentable. Y siempre viene este tema, ¿no? Cuando siempre se le llama movilidad alternativa a la movilidad en bicicleta o caminar, pues alternativa para quién, ¿no? En la mayor parte del mundo, en ciudades de Asia y África y América Latina, no es la alternativa, es la única posibilidad. Ahí vemos justamente en la franja verde que la estrategia es atraer y retener toda la franja verde, porcentajes del 70, del 40, del 60% en ciudades africanas y del sureste asiático, son exclusivamente caminando y andando en bicicleta. Luego, la franja que le sigue, rosa arriba, son para tránsito, ¿no? Son transportes completamente ilegales, completamente
inseguros, ¿no? Que no necesitamos irnos a Asia y a África, las tenemos en nuestras ciudades de América Latina y que tenemos una gran oportunidad de mejorar eso y mejorar la calidad y accesibilidad en el transporte público, ¿no? Otra vez, en el tema de América Latina, tan solo viendo los medios activos, hablamos de un 26% de promedio en nuestras ciudades latinoamericanas. Son los porcentajes que cualquier ciudad europea soñaría o sueña con tener, ¿no? Llámese ahorita París, por ejemplo, o Alemania. Ellos dan todo por tener estos porcentajes modales y nosotros ya lo tenemos y lo estamos perdiendo. Claro que el tema principalmente es el tema de seguridad, la inseguridad vial que se ve. Otra vez, no podemos hablar de ciudades inteligentes cuando hablamos de que cada 23 segundos una persona muere por un mal llamado accidente de tránsito, un hecho de tránsito que tiene un responsable en términos de diseño y en términos de falta de justicia en las calles. La inequidad, lo que decíamos, ¿no? Vivimos en ciudades completamente desiguales que incrementan esa desigualdad cada vez más. El índice de marginación urbana en la Ciudad de México nos indica que una persona en la zona central tiene hasta 28 veces más acceso a un empleo y hasta 120 veces más acceso a un hospital. Entonces, cuando hablamos de los servicios básicos en las ciudades, están completamente de manera inequitativa y obviamente son las personas que menos posibilidades tienen. ¿Qué vimos entonces ahora con el tema de COVID y que necesitamos seguir arreglando y que es solamente evidenciar lo que ya venía sucediendo? Obviamente un desplome de los viajes a grados del 80, 60, 80, 100% de la demanda, que se derivan principalmente a caminar en bici, en automóvil, por temas de percepción y de seguridad. Pero que las ciudades no tienen no tienen la configuración urbana actual, es decir, porque el 80% de los espacios son calles, para pensar en una mejor gestión de la demanda, para pensar en una mejor redistribución de los espacios, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere? Pues una redistribución con justicia espacial. No podemos dejar de depender del transporte público, es la columna vertebral de la mayor parte de las ciudades, especialmente ciudades muy grandes, Londres, Nueva York, París, Ciudad de México, Brasil, Sao Paulo, Buenos Aires, etcétera. Por lo tanto, la nueva normalidad requiere no solo medidas de aislamiento y higiene, sino planes de gestión de la demanda, ¿no? Con esto termino un poco. Hay que hacer, el reto es una redistribución del espacio público, no por el espacio, sino por temas culturales, como bien decía Arely. Y esta movilidad sustentable, como decíamos, además, requiere la participación de todas y todos, del gobierno, de la sociedad civil, de las organizaciones públicas y privadas, del compromiso y asumir la responsabilidad de lo que genera una organización en la movilidad en una ciudad. No solo son políticas públicas, ¿no? Hemos visto ahorita que al menos 150 ciudades a nivel mundial han actuado muy rápidamente, han expandido su red de infraestructura. Hemos visto ejemplos muy buenos, incluidos ejemplos en América Latina, desde Bogotá hasta Ciudad de México, con resultados fenomenales, ¿no? Aquí la ciclovía Insurgentes justamente tuvo un crecimiento del 250% de la afluencia, está sobre los 2 corredores principales de BRT. Entonces, se ha actuado muy rápido y se ha actuado de manera muy eficiente. Hay un documento, y con mucho gusto les comparto toda esta presentación para quien quiera consultarla, pero es un documento muy interesante que habla del caso económico de la recuperación actual de COVID, en donde menciona 7 áreas prioritarias, y una de ellas es no solo la movilidad limpia, sino por aparte el transporte activo, caminar, andar en bicicleta, patineta, patines, todas las formas que son transportes limpios. Y habla de un alto potencial, no solamente para tener una ciudad más sustentable, sino para tener beneficios económicos muy palpables en términos de salud pública, medio ambiente, ahorros de tiempos de traslado, etcétera, ¿no? Con esto cierro, y es la movilidad activa, particularmente caminar y andar en bicicleta, no es un sueño, no es algo inalcanzable, es fundamental como elemento de la movilidad sustentable, pero sobre todo del acceso seguro al sistema de transporte y principalmente con un medio de acceso a la ciudad, al empleo, a la educación, a la salud, que genera además beneficios en términos de salud pública, medio ambiente y desarrollo urbano y participación ciudadana. Entonces, muchísimas gracias y ansioso de escuchar sus comentarios en la discusión. Muchas gracias, Iván. La verdad también muy interesante, estoy disfrutando mucho sus participaciones. Y bueno, vamos a pasar con la última panelista, que es Maritza Hernández. Y bueno, con ella terminamos el primer espacio para presentarlos y seguimos con las preguntas que nos han estado llegando. Entonces, Maritza, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver. No se presentó.
No la logro. Ya la estábamos viendo, Maritza. ¿Ya la están viendo? No, ahora se quitó. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahí. Ok, Perfecto. perfecto. Buenas tardes, un agradecimiento a la Fundación, como siempre, por estar en estos temas que en realidad quiero decirles que para Costa Rica ha sido fundamental que nosotros hayamos participado, porque definitivamente la tecnología ha sido la base fundamental en este proceso que estamos viviendo durísimo, ¿verdad? El país ha entrado en una situación muy compleja, como todos los países latinoamericanos, y la verdad que ha sido pues todas las enseñanzas recibidas y todo el aprendizaje a lo largo de los talleres de la Fundación nos han llevado a enfrentar, vamos a ver una visión ahora desde los operadores, qué es lo que ¿qué es lo que, un poquito quiénes somos, verdad? Yo soy vicepresidenta de la Unión Costarricense de Cámaras, que es la cúpula empresarial que fue fundada en 1973 con 49 cámaras afiliadas de los diversos sectores de la economía. El sector privado costarricense, de cada 10 habitantes de Costa Rica, 9 trabajan para el sector privado, y con eso podrán ver el efecto que tiene pues a nivel económico la pandemia, ¿verdad? Hay actividades que han estado totalmente cerradas, como turismo, comercio. Entramos en pandemia en lo que el gobierno de la República ha llamado el martillo y el baile, y empezamos con el martillo, o sea, empezamos con cierres productivos, que el único que no cerró fue el transporte público modalidad autobús, quien se mantuvo abierto. El tren sí fue cerrado, pero en realidad el tren en Costa Rica no es significativo. Más del 50% de los habitantes utilizan el transporte público. UCAEP es el representante oficial del sector privado a nivel nacional y a nivel internacional, y bueno, es un país pequeño, ¿verdad? Ustedes, la mayoría sabe, somos 5 millones de habitantes con una interacción social por la democracia, en donde participa el sindicalismo, el movimiento solidario y la sociedad civil, pues tienen una actividad muy propia de la democracia. ¿Qué pasó con la pandemia, con el transporte público? Todos los principios, y ya ustedes lo han mencionado los panelistas anteriores, tratando de mantener el transporte público con menos contaminación, el transporte público con una prioridad a nivel de ciudad. Bueno, todo eso, los proyectos que Costa Rica tenía se detuvieron, ¿verdad? Lamentablemente, lo que pasó con la pandemia es que tuvimos que sostener lo poco que quedó abierto de la actividad económica y la poca movilidad que quedó. Bueno, ¿qué estamos tratando? ¿Qué se acentuó? La información a los viajeros en tiempo real. Aparecieron ya nuevas formas de comunicación con los ciudadanos, de tal forma que esperaran el menos tiempo posible y que tuvieran la información de dónde venía o dónde estaban los principales medios de transporte en ese momento funcionando, porque se hizo pues crítico, ¿verdad? El no tener la costumbre de los tiempos de viaje a lo que la población pues estaba acostumbrada. Nos abocamos a ver de qué forma ellos podían tener esa información sobre los medios de transporte. También se evidenció la necesidad del pago integrado, que Costa Rica no lo ha logrado, como esa integración de todos los modos de transporte. Esa es una meta que se tiene post-COVID, y es que el ciudadano pueda poder tener en su teléfono toda la información de si requiere utilizar una bicicleta, si requiere utilizar transporte de porteo, que se llama aquí el transporte privado, el autobús o el tren. Para eso,
vamos y para eso estamos trabajando. Seguimos con los conceptos de la movilidad sostenible. Ustedes saben que para Costa Rica todo el tema ambiental ha estado siempre en la agenda. Seguimos también con el sistema multimodal, tratando de lograr esa integración que, les repito, el COVID nos detuvo en todos los planes que las ciudades estaban llevando a cabo, pero eso continúa. O sea, siempre estamos pensando en reducción de emisiones, siempre estamos pensando en la mejora ambiental y en la integración. En la pandemia, ¿qué hizo? ¿Qué hizo CAEP? Primero, se le dijo al gobierno de la República, necesitamos protocolos de emergencia que nos permitan mantenernos abiertos para poder transportar a la actividad económica poca, pero que continuaba abierta, a los centros de salud, para que la economía y los costarricenses pues, no se vieran tan afectados. Ya se los mencionaba, el 56% de los costarricenses utilizan el transporte público masivo y eso es una cifra que ha venido desmejorando, ¿verdad? Antes era el 80% y en menos de 3 años pasamos a un 56%, por lo que ustedes han mencionado, ¿verdad? Tenemos un uso del vehículo privado de una forma exagerada y eso nos dio niveles de congestionamiento que ya en Costa Rica nos les llamamos presas, en otros lugares les llaman trancones, de hora y media, 2 horas en 3 kilómetros, o sea, una cuestión que era ya antes del COVID inmanejable. ¿Cómo está conformado un poco el tema de propiedad? Costa Rica, solo el tren está en manos del gobierno, ¿verdad? Es público. El transporte público, modalidad autobús y taxis y el porteo, el transporte privado, son 336 operadores, 165 son micro y pequeños empresarios, o sea que tenemos todavía una democracia económica interesante y eso hace un poco difícil, ¿verdad?, para el gobierno la aplicación de las políticas públicas porque hay que poner de acuerdo a mucha gente y ahí las cámaras empresariales juegan un rol, pero sí se requiere mucho diálogo y mucha concertación. Desde el 16 de marzo que Costa Rica, el gobierno declara la emergencia por el COVID, la situación, como les comentaba, se nos complicó, como a todos ustedes. ¿Qué se hizo? Bueno, fuimos el primer sector, transporte público, apoyado por la Unión de Cámaras, que presentó su protocolo para poder seguir funcionando. Un protocolo estricto de limpieza que fue aprobado por el Ministerio de Salud, que es el ente rector en Costa Rica, que tiene que aprobar todos los temas de salud. Al igual que UCAEP trabajó en que todos los sectores, comercio, la industria alimentaria, tuvieran su propio protocolo. Esto fue una iniciativa del sector privado porque si lo dejábamos en manos del gobierno, pues iba a ser un poquito lento. Nosotros, el sector privado es más activo y además había un interés legítimo en que teníamos que convivir con el COVID y bueno, y la economía pues no se podía detener del todo. Trabajamos para que se conformara un centro de operaciones de emergencia que todavía está funcionando, en donde se ven todas las políticas del martillo y el baile, que fue lo que el gobierno decidió. Y estas acciones, no solo estos protocolos se referían al autobús en general, sino que también a los planteles de operación. Fue muy estricto todo el manejo del personal porque transporte público va a las zonas en donde aquí estaba más el desarrollo del COVID, las zonas llamadas naranja, y nosotros pues teníamos que convivir con todas las personas para que su vida continuara de la mejor forma. Esto se ha logrado con éxito. Los contagios a nivel de conductores y de personal han sido mínimos. Se realizó una campaña también de divulgación. Iniciamos con 220 unidades y después la flota fue aumentando, en donde se utilizaban los autobuses para informar
a todos los ciudadanos, ¿verdad? De emergencia, de cómo enfrentar y convivir con el virus. Bueno, ya les comenté que esto no solo en los autobuses, sino que también en los planteles de operación y en las zonas de paradas de autobuses, que también hubo que realizar campañas y preparar a toda la gente. Todo el personal tenía que ser entrenado, estaba en los protocolos, eso le tocó al sector privado ese entrenamiento, que fue muy, muy minucioso, muy, muy de detalle, porque pues así es el virus, ¿verdad? El virus no es una cosa fácil. Hoy estamos nosotros, hoy toda la población que se sube en los autobuses tiene que utilizar mascarilla y también en los lugares públicos. Así estamos, ¿verdad? Estamos a capacidad sentados, no se pueden transportar personas de pie en los autobuses. Y bueno, eso ha traído problemas de movilización, de tiempos de viaje. Las personas añoran las frecuencias de los autobuses y eso también ha puesto al sector empresarial, porque aquí no hay subsidios, en una situación económica muy complicada. Los ingresos pasaron de un 100% a un 60% y en algunos lugares a un 50%. El gobierno tiene intenciones de políticas de financiamiento y de otras posibles ayudas al sector, pero bueno, eso está en discusión. Por el momento se le ha hecho frente, el servicio no se ha dejado de dar y en las conclusiones les comentaba que ha sido un éxito lo de la elaboración de los protocolos para todas las actividades. Y eso le ha dado seguridad a los costarricenses de que se puede movilizar siempre y cuando se respeten los protocolos y dependiendo de las actividades, en unas son muy estrictas, en otras regulares y en otras lo mínimo. Seguimos con las campañas todavía de información y después algo que se los comentaba, ¿verdad? UCAEP sigue promoviendo el uso de la tecnología. Hay cosas que no se avanzaron en tiempo, como la integración del pago electrónico en todas las modalidades. También se continúa apoyando el uso prioritario de las vías para el transporte público. En eso el gobierno de la República ha hecho avances, pero no lo que se requiere para enfrentar una pandemia y para fortalecer el transporte público. Se continúa apoyando la revisión vehicular para el transporte 2 veces al año. Eso en temas ambientales, la verdad que nos ha ayudado muchísimo porque no pueden circular con problemas, ¿verdad? Que provoquen al ambiente y tampoco autobuses de más de 15 años tampoco pueden circular en el territorio costarricense. Seguimos apoyando el cambio de la flota, ya no tenemos Euro 3, ahora tenemos Euro 5 y Euro 6 y se iba a iniciar antes de pandemia un plan piloto para utilizar autobuses a electricidad, pero bueno, eso está detenido, se sigue con los proyectos de gas natural e hidrógeno y el sector pues está muy cerca de estas pruebas. Continuamos apoyando infraestructura para el uso de las bicicletas. Los municipios han avanzado en el gran área metropolitana de San José, algunas ciudades vecinas, pero tenemos nosotros un gran reto y es que nos hemos dado cuenta en pandemia que en las zonas que no son del gran área metropolitana de San José, las provincias fuera de la capital, la bicicleta es el medio de transporte y no tenemos infraestructura adecuada. Entonces hemos tenido estadísticas de accidentes, ¿verdad? De que ya estamos hablando de temas de seguridad vial. Costa Rica tiene que volver los ojos hacia las provincias en donde la bicicleta no es solo recreativa, como se usa básicamente en el gran área metropolitana de San José, sino que es para ir a su trabajo, para realizar compras, para llevar a los niños a sus centros donde los cuidan o de estudios. Y entonces tenemos que hacer una labor con los municipios de fuera del gran área metropolitana.
Enseñanza para la Unión de Cámaras, todos somos parte de un todo. Cada cámara piensa que es más importante que la otra, turismo que es más importante que comercio, comercio que industrias, industria que transportes, y nos hemos dado cuenta que todos somos parte de un todo, de un país, pero también somos parte de Centroamérica, somos parte de Latinoamérica y somos parte del mundo. Y yo felicito a la Fundación porque esto nos permite compartir ideas, ¿verdad? Salirnos del día a día, de la rutina, de la tristeza de ver un país que se cae, ¿verdad? Donde el desempleo en Costa Rica ha llegado a cifras inimaginables, donde hay hambre, en un país que ser pobre, pero se tenía internet, ¿verdad? Que ser pobre, pero se tenía un techo. Y ahora, pues la situación ha cambiado, el reto es enorme. El sector privado está en este momento con un diálogo nacional, tratando de buscar soluciones. Tenemos que aprender a dialogar. La pandemia también nos está enseñando que es la única forma de sacar a los países adelante, donde pongamos nuestros intereses, que está bien, es normal que todos los tenemos, pero hay un interés país. Muchísimas gracias a la Fundación por la oportunidad. Gracias, Maritza. Bueno, para seguir avanzando en el sentido de tratar de contestar todas las preguntas que tenemos en el área de preguntas y respuestas del Zoom en este chat. Bueno, voy a empezar con una pregunta. Dice, ¿qué efecto tienen las mejoras de transportación pública urbana en el valor de las propiedades y la plusvalía? Aquí, Alejandro, mencionaste aquí que le ibas a contestar tú, entonces si quieres, te escuchamos. Y bueno, algunas de las experiencias que están ocurriendo a partir justamente de los efectos de la pandemia tienen que ver con la revitalización de las centralidades. O sea, hay una reformulación de muchos centros urbanos, no solamente, digamos, en la ciudad de Buenos Aires misma, sobre todo en los barrios de la ciudad, con nuevos emprendimientos, obviamente de a poco, y con las crisis que tenemos, obviamente estos pasos también están ralentizados, pero sí lo que noto, y creo que en un futuro próximo esto va a surgir, es justamente por dos motivos. Uno, porque la movilidad va a ser mucho más pensada, mucho más racionalizada de parte de los usuarios del transporte y de la movilidad. Entonces la refuncionalización y la revitalización de los centros urbanos y de los mismos barrios que componen las ciudades van a crecer en cuanto a que la gente va a acceder a los mercados de cercanía. Entonces eso también creo que va a potenciar el real estate o el valor o la plusvalía que pueda generar tanto los comercios, tanto los edificios, donde van a ser quizá menos ruidosos, una ciudad con menos ruido, o barrios con menos ruidos, donde la competencia incluso entre barrios va a ser mucho más importante. Así que creo que esto va a ser una de las cosas que van a generarse en poco tiempo. Gracias. Perfecto, bueno, pues también tenemos varios comentarios. Dice José, cuando se habla de cambio climático no se piensa en los efectos que tendrá localmente. Tengo acceso a 17 bases de datos climáticos, una de ellas de datos desde 1980 hasta el presente, y nadie en Costa Rica me ha contactado para analizarlos. Bueno, sería interesante contactarlo. Dice Oscar, el problema de Avenida Insurgentes es que la ciclovía estorba más de lo que ayuda, genera mucho tráfico. Y otra pregunta aquí dice, ¿han implementado iniciativas tecnológicas en el ámbito del transporte público? Quizás yo podría contestar el tema de Insurgentes. Adelante. Es una noción que a mí me encantaría, pues me da una oportunidad gigantesca, porque este tipo de argumentos y de cuestionamientos ocurren en todo el mundo y los estamos viviendo en todas las ciudades que estamos buscando desesperadamente estas soluciones que son efectivas, que son costo efectivas, es decir, no nos cuestan tanto dinero y que nos dan respuestas inmediatas no solo al tema de la movilidad, sino a temas de salud pública, de ejercicio. Para nosotros en México esto es un tema nodal, porque una de las cosas que nos ha afectado más en términos de morbilidad, de lo fatal que ha resultado COVID en México, es porque ya padecíamos una pandemia gravísima de obesidad y sobrepeso. Somos uno de los países con peor tasa de obesidad, 7 de cada 10 adultos y 3 de cada 5 niños con obesidad. Entonces, es nodal poder atender el tema de no solo la movilidad, el poder llegar y acceder a todos los servicios que ofrece la ciudad, sino también poder hacer ejercicio. Entonces, todas las ciudades estamos recibiendo este tipo de argumentos. Las bicicletas hacen tráfico, las bicicletas contaminan,
¿Las bicicletas nos estorban y nos quitan espacio? No, no. Los que ocupan demasiado espacio son los automóviles. Las bicicletas no producen estas congestiones, no producen tráfico, no producen contaminación, son los coches. Lo que necesitamos reducir, sí o sí, en todas las ciudades, en todo el mundo, es la cantidad de coches en circulación que llevan en demasiado espacio a muy poquitas personas con un costo social y ambiental altísimo. Esos son los datos y vamos, la percepción y la noción que nosotros tenemos de lo óptimo en movilidad está permeada, digamos, por un siglo de propaganda y de hábito, digamos, de cómo privilegiamos esa movilidad derrochadora y excluyente. Hoy en día no podemos darnos ese lujo, necesitamos ese espacio para vivir. Entonces sí, todos los datos indican que en el pequeño espacio de las ciclovías hay un flujo mucho mayor de personas, es mucho más eficiente y no produce ningún gas de efecto invernadero y tampoco produce ruido. Entonces, ojalá pues tanto las personas en México como en toda América Latina nos abramos a esta forma nueva de pensar, a ver los datos científicos no permeados por nuestro prejuicio o por nuestro uso personal de un vehículo, sino por los datos. La verdad es que la ciudad es para todos y la necesitamos todos, y entonces es momento de esa justicia espacial, de repartir el espacio de una manera mucho más eficiente, muchísimo más lógica, muchísimo más sostenible y resiliente. Claro, supongo tenemos que incentivar que se use esa ciclovía también para liberar espacio en las vías de vehículos. Bueno, alguien quisiera contestar la pregunta sobre las implementado iniciativas tecnológicas en el ámbito del transporte público. Sí, Solamente... perdón, Iván. Adelante, Iván. Bueno, Alejandro, si quieres, nada más acotar también un poco con el tema que se hablaba de desarrollo orientado al transporte y justamente el riesgo que puede representar no tener una política pública adecuada para la captura de plusvalías. Tenemos muchos casos en el mundo y en América Latina, inclusive la misma calle de Madero peatonal se convirtió en la primera calle, la segunda calle más con mayor plusvalía en México a nivel nacional, por la peatonalización, y trajo beneficios muy sustanciales en términos de mejora de la seguridad, reducción del 97% de los delitos en un término de 4 años, en fin, muchísimas cosas. Sin embargo, al no contar con una política pública que previera la captura de valor de las plusvalías que se generaron a partir de las obras públicas, esto genera una gentrificación terrible, ¿no? Y esto también se ha generado, es decir, si no está previsto de esta manera, contribuye a la inequidad y no necesariamente la equidad, sobre todo las personas que viven y que son impactadas por esto, ¿no? Esa es una parte, ¿no? Y la segunda es la parte de la innovación, ¿no? Yo solamente, digamos, recientemente tuvimos un proyecto justo de innovación en transporte en la Ciudad de México, y clarificar un poco, ¿no? Y desagregar. La innovación no necesariamente tiene que ser tecnología. Otra vez el tema de los autos voladores autónomos eléctricos no van a venir hoy en día a solucionar los problemas más graves de inequidad que tenemos hoy en día en las ciudades. Entonces, no podemos pensar en estos autos voladores eléctricos autónomos como una aspiración, que es un poco el paradigma que se dice como el paradigma del hombre en la luna, ¿no? Cuando en 1960 estaban las dos grandes potencias buscando a ver quién llegaba primero al hombre en la luna, mientras en la Tierra había una guerra y una inequidad terrible, ¿no? Entonces, no podemos pensar en autos voladores eléctricos como la solución a las inequidades y los grandes problemas de cambio climático que tenemos, cuando en la mayoría de las ciudades no tenemos banquetas para caminar, ¿no? O sea, así de sencillo es, así de fuerte es. Entonces, la innovación es ideas inteligentes, acordes al contexto, de manera idealmente lo más local posible, para que podamos solucionar eso que está ahí enfrente, que es el problema que tenemos ahí, saliendo de nuestra puerta, generando participación ciudadana, actuando de manera rápida y eficaz para los problemas más inmediatos. Entonces, hay mucha innovación en nuestros países latinoamericanos, lo vemos todo el día en el transporte, en los medios que se ponen. No necesariamente es implementado o tiene que ser implementado desde gobiernos o desde una cierta parte del sector privado, etcétera. A lo mejor comentar una experiencia que tenemos en Ciudad de México en un proceso muy largo para buscar cambiar los mototaxis, que son una tecnología apropiada, de muy pequeña escala, de un
un modelo de negocios muy reducido, sobre todo para las periferias urbanas, para las zonas más pobres que no tienen servicios de transporte público. En Ciudad de México llevamos trabajando 4 años para lograr que esas comunidades, estos servicios, se puedan transformar a ciclotaxis asistidos eléctricamente. Entonces, con una sinergia muy importante que logramos con el sector privado, con el gobierno de la ciudad y las organizaciones civiles, este proceso está andando y ahora tenemos por fin un primer prototipo que acaban de terminar sus pruebas hace apenas unas cuantas semanas. Y tenemos ahora entonces este prototipo que es perfectamente accesible para personas incluso con discapacidad, con silla de ruedas, perfectamente seguro, y 0 emisiones, y es perfectamente barato, adaptado a las necesidades, sobre todo en las periferias urbanas, en donde sirve principalmente a la movilidad de cuidado, a la movilidad de las mujeres, que son las que están más excluidas de este tipo de servicios. Eso es innovación. No es imaginar un poco como esta lógica de Elon Musk, ¿no? De imaginar cómo hacemos que para que el coche otra vez reine. No, realmente las soluciones ya están aquí. Es un poco lo que tenemos, cómo lo mejoramos, cómo reducimos esas emisiones y cómo permitimos conectar esos servicios con el sistema de transporte público de manera tal que la movilidad, el acceso y el derecho a la movilidad sea garantizado para todas las personas, con calidad, con dignidad, con seguridad. Entonces, ahí un ejemplo, pero seguramente hay muchos más, ¿no? Claro. Pues bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué criterio de duración de tiempo o duración de viaje por destino aplican para rediseñar las mejoras de transporte público? Y bueno, aquí ya nada más tenemos aquí unos 5 minutitos para seguir contestando para poder empezar con el taller que tenemos a continuación. Y yo había contestado ahí brevemente la intervención, ahí uno de los proyectos que hay en París de la ciudad de los 15 minutos, que es el tiempo que estableció París. Yo creo que esto no tiene que ver con, creo que cada ciudad tiene que modelar sus propios tiempos, sus propias características, de acuerdo a la topografía, de acuerdo a las características de cada centralidad. O sea, no hay un modelo único, un poco lo que decía Iván, esta cosa tampoco de creernos que los autos eléctricos, autónomos y toda esta cosa nos va a salvar. Creo que tenemos que pensar quizá en gradualmente tener una línea de pensamiento. Por eso un poco esto que hacemos en el Consejo de Planeamiento Estratégico tiene que ver en planificar cada uno de nuestra ciudad, desde el lugar de donde estamos. Y por eso también, que alguien creo que lo dijo y me parece buenísimo, es que la participación tiene que ser no solamente un gobierno que baje una línea con algunos especialistas, estos grandes popes del transporte o movilidad o ingenieros, sino que esto tiene que ser una reunión en una mesa justamente de todas las partes interesadas, porque también los usuarios del transporte somos todos. No nos manejamos en coches, digamos, oficiales, algunos sí, pero en general la mayoría, el 99,9% nos manejamos con nuestros pies, con la bicicleta, con los autos, con distintos modos de transporte, con lo cual me parece que la planificación de las ciudades tiene que estar, y el transporte en este caso, tiene que estar conformada por todos. Y un poco esto también, y con esto termino, es avanzar un poco más de donde vivimos y llegar, que también le pasa a México y nos pasa a la ciudad de Buenos Aires, a la región metropolitana, o sea, cruzar ciertas fronteras que a veces son, digamos, tanto por la política, que bueno, depende del partido al que pertenece, no habla con el otro, y uno tiene más autonomía que otro para decidir, uno tiene menos o más presupuesto. Acá la cooperación tiene que ser también política, porque si no, los cambios a veces van a ser casi, diríamos, imposibles. Y ahí tampoco tiene que ver la tecnología, sino los cerebros y la vocación de cambio. Ahí la veo a Areli que me está dando un poco la razón. Gracias. Excelente, pues muchas gracias, Alejandro. De hecho, bueno, hay bastantes preguntas que veo que ya respondiste en el chat. Gracias, porque de hecho no vamos a tener mucho tiempo para más. Y voy a terminar nada más con una última pregunta que veo que ya también contestaste ahí, Alejandro. Entonces, si alguien más quisiera aportar en este sentido, dice Francisco, me gustaría saber qué proponen todos los panelistas sobre la educación vial y cumplimiento de un reglamento vial para cada tipo de medio de transporte. ¿Solo existe para los automovilistas y los demás? Entonces, bueno, si alguien gusta contestar complementando el comentario que dejó ahí Alejandro para después proseguir con el taller. Pues a lo mejor me gustaría comentar que necesitamos empezar a pensar que las personas somos todas iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos. Los vehículos son diferentes y están regulados de forma distinta. No es lo mismo una carriola con un bebé y una abuelita
que un auto deportivo, que un vehículo que transporta gasolina o algún combustible peligroso. Los vehículos son distintos y entonces tienen regulaciones diferentes. Entonces, aquí necesitamos saltar, digamos, el prejuicio y mucho que nos dicen, a ver, si a nosotros los automovilistas tenemos placas y pagamos derechos y nos multan, a los peatones también. Vamos a emplacar los tenis y vamos a emplacar las bicicletas. No. ¿Por qué? Porque andar en automóvil no implica el mismo riesgo para sí y para los demás que andar a pie o que andar en bicicleta. Entonces, la regulación por eso es distinta. Y regularmente, al menos en Ciudad de México, por ejemplo, el reglamento pues sí incluye a peatones y a ciclistas. El problema es que muchos automovilistas no conocen ni el reglamento que los regula a ellos mismos y tienen la noción de que los peatones y los ciclistas hacemos lo que queremos. No. Hay una regulación que desgraciadamente se conoce poco y es por eso también muy importante en términos de la movilidad en América Latina, que somos una de las regiones más letales en términos de hechos de tránsito. Necesitamos avanzar hacia mejores sistemas regulatorios, hacia mejores sistemas de seguridad vial en nuestras ciudades, porque ningún proyecto de transporte público, tecnología, movilidad activa, ciclovía, infraestructura, nada de esto va a funcionar si no nos tratamos como personas, si no colaboramos en la calle con respeto para que todas las personas, independientemente del modo en el que se transporten, puedan llegar con bien a sus destinos. Entonces, la invitación es a conocer el reglamento, a observarlo y también a tener la noción clarísima de que hay vehículos más peligrosos y esos vehículos más peligrosos, para quienes los conducen y para todas las personas a su alrededor, tienen regulaciones mucho más estrictas por obvias razones. Alejandra, algo que acoto a lo que dijo Arely, que estoy totalmente de acuerdo. Creo que la educación vial podría ser incluso una de las cosas que podamos acá generar como una propuesta a los gobiernos o al sistema educativo, y que creo que uno de los participantes también dijo, la pedagogía empieza desde la escuela. Quizá los programas de educación vial deberían estar formateados o incluidos dentro de la escuela primaria, o sea, desde los primeros niños que alguna vez también son peatones y también quizá conduzcan automóviles o distintos medios de transporte. Así que esa sería una de las propuestas que podemos dejar lanzadas aquí. Perdón que yo haga una intervención muy breve. Solamente muchas veces caemos en el tema en que la seguridad vial depende únicamente del aspecto educativo o cultural, que sin duda es un aspecto muy importante, pero que en una analogía con los sistemas de seguridad pública de una ciudad, es decir, uno no roba porque lo educaron bien necesariamente, sino porque existe un cumplimiento de orden sistémico que permite verificar a través de la policía en la calle, cámaras, leyes, reglamentos, operatividad, que esa seguridad se da, ¿sí? En ese sentido, la seguridad vial en el mundo requiere un sistema seguro que actúe no solamente por leyes, reglamentos y cultura, sino también porque haya un ejercicio tácito de la verificación. Y en ese sentido sabemos que las velocidades son el mayor riesgo posible y las velocidades están producidas por los vehículos motorizados, no solamente por los automóviles particulares, sino por todos, como decía Arely, una pipa que transporta gas, agua, etcétera, de X número de toneladas. Entonces, sí es bien importante acotar eso porque la seguridad es un tema sistémico. Gracias. Pues muchísimas gracias. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, ya no hemos podido resolver todas las dudas que existen. Gracias ahí, Alejandro, por estar contestándolas en escrito. Pueden ir a revisar las preguntas y leerlas, la verdad que fueron muy interesantes. Y por supuesto la participación de los panelistas también. Muchísimas gracias por este tiempo, por dedicarle este espacio. Creo que hablo por todos que lo disfrutamos y aprendimos mucho, y pues también a la Fundación Frederick Naumann y bueno, por esta invitación y por organizar, y también a Saving Earth.